cómo tomó una de las decisiones que para la costa puede ser la más importante de toda su vida. En el año 2014, el cronista comercial del 23 de julio comunicó, informó y alegró a un montón de gente con el siguiente mensaje. El llamado a licitación del canal Magdalena podría definirse como la medida estratégica marítima más trascendente de los últimos 100 años en la Argentina. Del año 14 hasta ahora han pasado 6. El doctor Acef ha revivido el tema, pero en un momento en el que el país está mucho más urgido por un montón de necesidades. Doctor, cuéntenos su experiencia y su gestión. Bueno, nosotros personalmente tenemos una guía para orientarnos en las decisiones que adoptamos, en los proyectos que impulsamos, que es la disciplina de la geopolítica. ¿Qué quiero decir con esto? Que para orientarnos en la gestión de gobierno, y en este caso la gestión legislativa, siempre tenemos que tener presente lo que enseña, lo que indica, lo que manda la geopolítica. La geopolítica es la influencia o la interacción que hay entre la decisión política y la geografía. Algunos son deterministas en cuanto a que la geografía manda y que la voluntad decisional del Estado o de los gobernantes prácticamente es muy difícil de contrarrestar ese determinismo geográfico, y otros dicen que el decisionismo político puede influir y modificar la geografía, pero siempre está presente la relación de la geografía con la política. Napoleón decía que la política estaba en la geografía. Dicho esto, la idea de impulsar, como es una cuestión tan añeja como la que usted menciona, que ya lleva un siglo, impulsar el canal Magdalena es una idea netamente geopolítica que hace e informa y tiene los intereses nacionales y en este caso específicamente también los intereses bonaerenses y más específicamente los intereses de la zona más deprimida que tiene la provincia de Buenos Aires, que es la zona del Tuyú, de la bahía de San Borombón, toda esa zona de Punta Indio hacia el sur, por supuesto que compensada, si se quiere, por ese floreciente distrito de la costa en cuanto al turismo, en cuanto al comercio, pero que, bueno, ahora más que nunca está sufriendo consecuencias por esta pandemia, pero esto supongamos que es coyuntural. En la historia, el puerto de General Lavalle, por ejemplo, fue uno de los puertos más importantes que tuvo el país. Antes de que tengamos puerto en Buenos Aires, teníamos puerto en Ensenada de Barragán y teníamos también el puerto de General Lavalle. Esto hay que pensar seriamente en cómo rehabilitarlo y cómo seguir potenciando toda esa zona costera, que ciertamente tiene dificultades por los bancos de arena, por todo el dragado que hay que hacer para poder habilitarlo, pero lo importante es lo siguiente. La entrada de los buques al Río de la Plata necesita, por cualquier vía que sea, necesita dragado. Hay que dragar el canal Martín García como hay que dragar el canal Magdalena. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La diferencia fundamental está en que los buques que llegan, que son muchos y que salen, pero que sobre todo los que llegan para ir hacia aguas arriba, por el Río de la Plata, sea el puerto de Buenos Aires
o sea, los puertos santafesinos. San Nicolás bonaerense, pero el restante, a partir de Villa Constitución hasta Timbú, es el complejo portuario más grande de la Argentina. Esos buques tienen que esperar muchas veces largas jornadas en la boca del Río de la Plata para poder tener turno para navegar aguas arriba. Y la logística, todo el apoyo que reciben, se lo brinda Montevideo. Muchos hacen incluso escala en Montevideo esperando poder seguir aguas arriba. Si nosotros hacemos el Canal Magdalena, le damos la oportunidad a la zona bonaerense que mencioné antes de ser la que brinde el apoyo logístico. Más o menos este sería el esquema por el cual nosotros creemos que hay que impulsar el Canal Magdalena, y además por otro motivo, que nos indica que estamos en lo cierto. ¿Quién se opone más al Canal Magdalena? Son los uruguayos. ¿Por qué se oponen? Porque afecta a sus intereses. Quiere decir que, por una inferencia lógica, los intereses nuestros estarían depositados más en que se impulse el Canal Magdalena que no se haga. Ahora, esto es porque yo creo que hay que hacer una competencia con Uruguay, rivalizando con Uruguay. Yo no quiero rivalizar con Uruguay, pero el Uruguay rivaliza con nosotros desde el mismo día que se independizó, por obra y gracia de la voluntad fundamental de la corona británica, que, bueno, determinó que una provincia de la nación termine siendo independiente en una jugada de pinzas entre los portugueses y los británicos. Y alguna idea que podían tener sectores del puerto de Montevideo, no de la parte rural de la banda oriental, que tenían intereses ligados, vinculados con los británicos, los portugueses, los franceses, que les interesaba precisamente controlar la navegación del Río de la Plata, porque era importante para ir aguas arriba con la producción manufacturera inglesa, que era el negocio que querían abrir, por eso la libre navegación de los ríos. Una vieja historia. ¿Cómo podemos hacer para arreglar con Uruguay? Y bueno, ponernos de acuerdo en una integración en serio, donde se respeten los intereses mutuos y donde no se haga una competencia desleal. Mientras tanto, nadie dice de inhabilitar el canal Martín García, ni mucho menos, que por otra parte es un canal que surca la parte principal por aguas argentinas, porque la isla de Martín García es argentina, sino que tenemos que compensar esto con un canal nuestro, que es el Canal Magdalena, que además facilitaría también la rehabilitación o la habilitación plena del Puerto de la Plata, que se hizo mucha inversión en el gobierno anterior kirchnerista con Scioli, y que resulta que ha sido hasta ahora una inversión vana, una inversión inútil, porque ni entra un barquito al Puerto de la Plata. Bueno, ese sería un poco el concepto básico para darlo con una explicación asequible a la gente, ¿no? Perfecto, doctor. El artículo que dio origen a todo esto habla que en el año 2014 estaba listo para la licitación y que eso se congeló, directamente desapareció del mapa, o podríamos decir, usando el término más conocido de todos, se cajoneó. Y estábamos bajo el gobierno del señor Scioli, que también tiene que ver con lo que usted mencionaba recién, el Puerto de la Plata. Ahora, no me puedo explicar, nadie lo entiende, del punto de vista político y moral y social, cómo un emprendimiento de esa magnitud no conmovió la sensibilidad del señor Scioli como para habilitar los canales
de Magdalena. En la zona del Tuyú está desesperada por tener una fuente de trabajo. Es la opción que la población del Tuyú tiene en este momento de decidir: quiero seguir viviendo de limosna, de dádivas y del asistencialismo, o quiero ir a una sociedad de trabajo y producción. El pueblo de la costa merece ese tipo de respuesta. Scioli ahí se la negó. Usted no se abre la puerta. Sí, mire, yo tengo una opinión, porque los conozco en general a los protagonistas de la política argentina y bonaerense. Yo tengo una opinión con muchas reservas sobre la calidad, ¿cómo lo voy a decir? La calidad humana y la calidad en materia de sensibilidad social y de sensibilidad con respecto a los intereses generales de parte de esa dirigencia. Yo creo que son muy pocos los que se preocupan por los intereses generales. Desgraciadamente es así. Y por eso los intereses generales, que son el bienestar general, que habla la Constitución, sufren mucho en la Argentina al punto de que nos hemos ido empobreciendo, teniendo todas las condiciones para ser un país próspero. Algo falla, y falla la dedicación de parte de los dirigentes a los intereses generales. Los intereses generales, esto es una cosa que yo vengo sosteniendo que se habla muy poco, no tienen padrinos. Los padrinos, los intereses sectoriales tienen padrinos, es decir, la gente, los sectores se movilizan en reclamo de sus intereses sectoriales. Cuando se trata de intereses generales, donde no hay un sector involucrado específicamente, faltan padrinazgos, faltan patrocinios. Entonces, no hay una influencia, una puja para que el gobernante tome decisiones, porque no están organizados los sectores. Por ejemplo, la zona del Tuyú es evidente que tiene una escasa influencia en las decisiones en el gobierno de La Plata y sobre todo en el gobierno nacional. Y máxime, yo no quiero entrar en cuestiones a lo mejor ríspidas, máxime que el Partido de la Costa tiene una larga y perdurable administración que proviene de un partido y de un sector de ese partido que casi es pariente en primer grado de lo que podría ser un régimen semifeudal. Y entonces, ¿qué pasa? Ese régimen semifeudal también está condicionado, porque para poder perdurar como un régimen semifeudal no tiene que cacarear mucho en La Plata y tiene que acomodarse a lo que La Plata diga y a lo que el gobierno nacional establezca. Y el gobierno nacional, la verdad es que ignoro, sinceramente ignoro, por qué Cristina Kirchner, que era tan declamativamente hablando, tan patriota o qué sé yo cómo llamarlo, por supuesto para mí es todo lo contrario, pero ¿por qué no impulsó el canal Magdalena? Porque hay una cosa clave. Para hacer ese canal se necesita la anuencia del Uruguay. ¿Por qué? Porque hay una administración conjunta del Río de la Plata establecida por el Tratado de 1973 que dio lugar a la terminación del conflicto de límites por el Río de la Plata, que era histórico. Prácticamente el Uruguay nació con un conflicto a cuestas, que era cuáles eran sus límites en el Río de la Plata, porque teóricamente el Río de la Plata era de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que éramos nosotros. El Uruguay era parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata y por lo tanto, una vez que se segrega, por esa situación histórica que acabo de decir y esa influencia que fue absolutamente insoportable para nosotros de los británicos, que eran la primera potencia mundial por entonces, el límite no era la mitad del Río de la Plata. Recién en 1973 se determinó un régimen muy especial de administración conjunta, etc. Ahora, tenía un plazo para oponerse al canal Magdalena, al Uruguay, y no lo hizo, no ejerció su derecho a oponerse.
Por lo tanto, ahora quedó allanado completamente, hace años quedó allanado la posibilidad de construirlo. Y bueno, habrá que impulsarlo, habrá que ver si este gobierno tiene la intención. Yo desde la Comisión de Intereses Marítimos voy a seguir insistiendo sobre este tema, porque la Comisión de Intereses Marítimos también involucra los temas fluviales, así que no es que sea solamente el mar, sino que también los intereses de los puertos y todas estas cuestiones están dentro de la competencia de la comisión que yo integro, que yo elegí específicamente integrarla, porque a mí me interesan mucho, valga la redundancia, los intereses marítimos de la Argentina, porque la Argentina tiene 6 millones de kilómetros cuadrados de agua, de zona económica exclusiva, espacios marítimos, y es una de las plataformas marítimas más grandes del planeta, con la mayor cantidad de recursos imaginados e inimaginables, que no solamente son itícolas, sino que son también minerales, hidrocarburíferos, y muchos otros arcanos o secretos que encierra el mar, que es uno de los grandes desconocidos del planeta. Porque fíjese que alguien dijo, y tiene razón, que nosotros estamos conociendo más del espacio que de los mares. Por eso lo que puede encerrar y atesorar nuestro mar es inconmensurable. Entonces tenemos que ocuparnos muchísimo más de la llanura marítima, como extensión de la llanura pampeana y como extensión de las llanuras áridas y semiáridas de la Argentina. Es parte de nuestra jurisdicción. Y por lo tanto, bueno, obviamente que tiene que ver también con la navegación, y como además tenemos nuestros principales puertos, salvo Quequén, Mar del Plata y Bahía Blanca, nuestros principales puertos los tenemos en el litoral fluvial, tenemos que mejorar la navegación por el Río de la Plata, aguas arriba. Doctor, el momento que está viviendo la Argentina es muy especial, donde muchos derechos a circular, la libertad de tránsito, de estar confinados en nuestras casas, a veces pareciera que es una decisión, una circunstancia que es límite con la libertad individual. El gobierno actuante, aferrado a la cuarentena por la pandemia, que puede tener muchas otras explicaciones, pero que no es motivo de discutir en este momento, no tiene interés en movilizar absolutamente nada e invertir en elementos productivos. Por ejemplo, si hay que sacar una determinada millonada de dólares para defender un concepto ideológico oscuro, indefinido, que es ideológico como la soberanía alimentaria, y lo tengo que comparar con otro que es práctico, real, vital, que tiene importante desarrollo económico y social, como es la soberanía marítima y la soberanía portuaria, nos estamos enfrentando a un problema ideológico gravísimo. El pueblo de la costa necesita luchar por su fuente de trabajo. Hace muchos años que está condenada directamente a la pérdida de las fuentes de trabajo. Está todo viviendo de changas. Hay un montón de obras de infraestructura que no se pueden desarrollar. Obras hidráulicas de magnitud que es necesario para el agua potable no se pueden llevar a cabo porque no hay un sustento económico propio que genere un valor agregado como para sostenerlas y desarrollarlas. La modificación del canal Magdalena nos traería a nosotros la posibilidad de desarrollarnos como un polo industrial marítimo en la provincia de Buenos Aires. ¿Usted cree que podrá conseguir a través de la Cámara de Diputados, con el apoyo de la gente que tiene que decidir la opción de si quiere vivir del asistencialismo del trabajo, que podamos lograr este objetivo que es vital para la provincia de Buenos Aires, que es vital para todos los pueblos de la costa y que es imprescindible para el desarrollo moral,
porque estamos ante un conflicto moral, es un conflicto ético. ¿Qué es el hombre? Un esclavo, un sometido, uno que tiene que ser víctima del paternalismo continuo o alguien que defienda su derecho al futuro y a vivir mejor. ¿Podremos lograr? Por supuesto que el hombre, desde todo punto de vista, tiene que tener una vida digna, y la dignidad pasa por la libertad, por el trabajo, y no por la esclavitud, obviamente. Y evidentemente esta situación que vivimos de larga data, pero que se agrava ahora con esta ochentena, que ya va para noventena y para centena o setentena, es, además de la más prolongada del mundo, es evidentemente una aberración. Hay 1000 formas, no 1000, pero por lo menos 10 formas de mejorar la conectividad social, el trabajo, la rehabilitación de las actividades, sin tener esta parálisis que nos está desplomando moral y materialmente desde ya. Yo tengo un concepto cada vez más crítico de la forma como han encarado la parálisis a la que están sometiendo al país, además de todas las consecuencias, las secuelas psíquicas y de todo tipo que está sufriendo la población. La verdad, hay 1000 formas. Sinceramente, vuelvo a insistir en la frase que no es simplemente una expresión, sino que hay muchas formas para poder encarar la precaución, la prevención de nuestra salud sin necesidad de parar el país. El turno en toda la ciudad y de las ANSES, debería estar ya funcionando, pero como un relojito, sin necesidad de que me digan, como me dicen, no estamos yendo a trabajar, y tampoco trabajan remotamente con la computadora, teniendo la posibilidad de acceder a toda la información y facilitar los trámites que son todos digitalizados. ¿Cómo puede ser que gente que ha pedido la jubilación la tenga paralizado el trámite desde marzo porque no están trabajando? Lo mismo pasa con la justicia y lo mismo pasa en todos los órdenes. No puede ser que la administración pública trabaje el 5% si es que trabaja. No puede ser. Hay formas de evitar el contagio y la circulación del virus, pero seguir trabajando. E incluso esto también se aplica al sistema escolar. Acaba el Uruguay precisamente de habilitar todas las escuelas de la periferia de Montevideo y del interior del Uruguay, y ya se prevé que dentro de una semana, 2 semanas, también en Montevideo, guardando la distancia entre los alumnos, con las máscaras, con todas las condiciones de higiene, con una alfombra higienizada, tomando la temperatura a los estudiantes, al entrar, a medio curso y al salir. Es decir, todas las prevenciones del caso, pero hay que trabajar. Pero volviendo al tema, yo creo que sí, que se va a poder impulsar esto porque es una necesidad y porque va a ganar cuerpo la gente que quiere esa Argentina. Es Argentina del trabajo, es Argentina de la producción, es Argentina de la dignidad, es Argentina republicana, y no es Argentina esclavizada, sometida al autoritarismo, con carencia de libertades, con un Estado que se sobredimensiona y que lo único que hace es generar un sistema político clientelar en lugar de un sistema cívico de ciudadanos. Por lo tanto, yo creo en eso, estoy convencido, y convencido de que justamente un programa como este contacto que tenemos nosotros, que es el producto también del activismo, en el mejor sentido de la palabra, de ustedes, y del activismo que nosotros realizamos, de que no nos quedamos sentados, cruzados de brazos, sino que estamos a la búsqueda del encuentro de todos los republicanos del país y también del Tuyú, para que el país tenga una posibilidad de recuperación.
porque no es por otra vía que por el sistema republicano, que es el que garantiza todo lo que hay que garantizar para que pueda haber, por ejemplo, inversiones que movilicen la actividad, generen el empleo y liberen a la gente de la dependencia de la changa o del clientelismo asistencial. Doctor, el ingreso de los soportes y el apoyo de los buques que están entrando al puerto y los que van a ir río arriba, va a generar industrias como pueden ser talleres marítimos, talleres de motores, hoteles, el desarrollo de empresas ictícolas, empresas náuticas, también con una gran importancia en el desarrollo de la náutica desde el punto de vista deportivo, lo cual va todo brindando un espectro de actividades que va a cambiar la vida. En un programa de Pañi, hablando con otra periodista, hicieron referencia a la contratapa de un libro en la cual el señor Alberto Fernández afirmaba que su objetivo, lo que él deseaba, era un país más primitivo, más pobre, pero mucho más igualitario. Estoy buscando el video de ese artículo, de ese trabajo de Pañi, porque el libro no pienso comprarlo, realmente no merece que se lo compre. Pero nos estamos enfrentando entre dos posturas brutales, que es la ideología. Nosotros queremos una ideología liberal, nosotros queremos la ideología del trabajo, y la única forma de que el hombre pueda ser igual y la única técnica mayoritaria de la igualdad es la pobreza y la miseria. Y eso no lo podemos permitir. No queremos ni la pobreza, no queremos la miseria. Y tampoco queremos que se destruya la educación, como hemos visto en esta zona, adoctrinamiento escolar, donde tengo fotos de adoctrinamiento escolar cuando inventaron el asesinato y la persecución de Santiago Maldonado. Se olvida de los asesinatos genocidas que tienen con los indígenas del norte, con los Puam, con la tuberculosis de los pueblos originarios. No los defiende nadie. Entonces nos estamos enfrentando con un concepto y una lucha que es ideológica, donde la igualdad para ellos es tener la igualdad por la miseria para mantener una cuota de poder. Es muy difícil luchar con eso. Efectivamente es así. Mire, yo lo conozco a Fernández desde cuando él era todavía estudiante de Derecho y se acercó a nuestro partido, que en ese momento estaba recién fundado. Estamos hablando del año 83 y 1983. Yo tenía 38 años, él tenía 22 o 21 años, y la verdad es que nunca lo vi como un tipo anacrónico, que pensaba con ideas atrasadas, pero tampoco lo vi como una persona luminosa, de materia de clarividencia y de ideas, de visión, pero nunca me imaginé que ocurriría lo que usted bien recuerda, que es exactamente así como usted lo dice, que él piensa que hay que igualar para abajo, porque para él lo peor que tiene la Argentina es la injusticia y la desigualdad, y para lograr combatirla, lo único que se le ocurre es igualarnos a todos para abajo en pobreza. Él nos quiere a todos pobres e iguales. Es decir, es algo realmente espantoso el escenario que él nos propone. Es una Argentina decadente, definitivamente desrumbiada, desviada del camino de grandeza, de prosperidad, que bueno, era el camino inicial de la Argentina y sobre todo a partir de la Organización Nacional en 1853, con la Constitución.
La verdad que es la teoría del pobrismo de la que habla Pichetto con mucha claridad, cuando dice que hay una idea que va contra el mérito, que va contra el esfuerzo y que apunta a la igualdad para abajo. Y nosotros apuntamos, y esto que quede claro, a la igualdad de oportunidades para arriba. Es decir, lo que nosotros tenemos que garantizar, eso sí, sin duda alguna, es que todos los argentinos, hasta el último, tengan igualdad de chances en la vida, igual de oportunidades, que tengan la posibilidad de cloacas al nacer, de agua corriente, de una escuela que ya los reciba a los 2 años, ni siquiera a los 3 o a los 4, a los 2 años, que tenga conectividad a través de la internet, que tenga todas las condiciones. Ahora, y además ayudarlo si se rezaga, ayudarlo si se rezaga, pero de ninguna manera apostar a que si se rezaga él, que se rezaguen todos. Y entonces que pasen todos sin examen, por ejemplo, o sin ponerles nota, porque como hay algunos rezagados, vamos a rezagarlos a todos. No, si hay algunos rezagados, los vamos a ayudar a que se recuperen y que retomen el mismo nivel de los otros, pero a los otros hay que seguir dándoles el impulso, porque los otros, si son más o son menos, bueno, ojalá que sean más, no los podemos bajar porque tenemos que igualarlos con los que se han quedado en el camino. Los que se han quedado en el camino, si es por alguna razón de un hogar deshecho, de una falta de una vivienda digna, bueno, hay que resolver esos problemas, pero de ninguna manera igualar para abajo. Eso es una posición clarísima que tenemos nosotros los republicanos. Doctor, creo que la gran base y la diferencia entre la forma que tenemos nosotros de pensar y la forma con la que actúa el gobierno en este momento Sí. es en la educación. Claro, la educación, sí. Dependemos de la educación. Nosotros necesitamos cada vez una educación más estricta, más firme, mejor desarrollada, más amplia, con acceso a todo el mundo. Cuando el sistema que en este momento nos están colocando y tirando por la cabeza, no les importa el año escolar que puede llegar a perder un chico por la pandemia o por la cuarentena. No les importa, porque No, dice, no les importa. en absoluto, porque No dice les importa. que la vida de los chicos no es nada. Caramba que no es nada. Es el desarrollo intelectual más importante que puede tener un chico en su infancia. No se lo podemos negar. Pero ¿sabe por qué dicen la falta de educación? Para poder seguir dominando a la gente como si fuera Claro, indígena. estoy de acuerdo con eso. Y además por eso nosotros hacemos hincapié en nuestra postura en materia educativa, en que hay que mejorar, por supuesto, las condiciones de accesibilidad para todos en materia de educación, para que no quede ningún niño de la Argentina sin la posibilidad de una buena educación, desde ya. Pero lo que nosotros planteamos es que hay que apuntar a la calidad educativa, es decir, a mejorar ese servicio educativo para que rinda muchísimo más que lo que está rindiendo. Con los mismos recursos que hoy le aplicamos a la educación, le asignamos a la educación, se podría, si se trabaja en la calidad educativa, en una concertación de autoridades de los establecimientos, de los docentes, de las familias y de los propios alumnos, se podría buscar metas que mejoren el rendimiento educativo, que eviten la deserción, que eviten que se rezaguen los chicos, como digo, que evite incluso las desigualdades, hablando de igualdad, porque en definitiva lo que el sistema igualitario que propone Fernández y esta ideología es desigualar a los argentinos y en todo caso expulsar a los mejores. No a los, el resultado es eso, porque se están yendo, emigrando desde hace años los mejores. Los mejores están emigrando. Los que han logrado salir de esa mediocridad se van, porque la mediocridad espanta.
Bueno, esto es lo que tenemos que resolver, desde ya que estamos en claro en eso. Pero bueno, es una tarea gigantesca la que hay que realizar, y la verdad que la derrota del año pasado fue un paso atrás muy, muy grande. También es cierto que el gobierno de Cambiemos tuvo fallas en la gestión, y eso dio pie a que se pueda producir por una pequeña diferencia de 3, 4 puntos esta situación de que regresaron peores los kirchneristas, porque no es que volvieron mejores. En todo caso, volvieron mejores en sus mañas, en sus trampas, en su adoctrinamiento, como el que usted señalaba, esos cuadernillos que distribuyeron, adoctrinando a los chicos, además de anacrónico que distribuyan cuadernillos cuando lo que tendrían que distribuir es conectividad por internet y no el arcaico papel, pero en esos cuadernillos meten baza de ideología trucha, porque, por ejemplo, se olvidan de toda la legislación laboral y los avances en esa materia que hizo el doctor Hipólito Yrigoyen cuando fue presidente de la República en el año 1916, porque ahí empezaron las leyes laborales y las borran de un plumazo, como si no existieran, como si no existiera el propio Alfredo Palacio, que ya era diputado nacional en 1904, teniendo 24 años, antes de tener la edad legal para ser diputado, y lo aceptaron lo mismo, y él promovió muchas leyes que después en el propio gobierno de la Unión Cívica Radical de Irigoyen se establecieron. Por empezar, ya hubo gremialismo en aquella época, estaba el gremio ferroviario, uno de los más antiguos del país, estaban las leyes de descanso dominical, las leyes de la jornada laboral, varias leyes que se fueron, y ellos dicen que todo nació con Perón, y no es cierto, no es cierto. Incluso el propio Perón dijo que cuando empezó su campaña en el 46, en enero del 46 para la elección de febrero de ese año, él dijo: yo vengo a continuar el programa de Alem y Irigoyen. Pero bueno, ahora lo desvirtúan todo. Acá habría que hacer un análisis profundo, histórico, cuáles fueron los logros del peronismo y cuáles fueron los fracasos del peronismo y el saldo final del peronismo, porque si el peronismo proponía que a través de Evita se dignificaba al pueblo, porque había un eslogan que decía: Perón cumple, Evita dignifica. Yo era muy niño, pero me acuerdo haberlo escuchado en medio del partido de fútbol. El relator siempre decía: Perón cumple, en medio de casi de la jugada de gol, estaban con Perón cumple, Evita dignifica. ¿Qué quiere decir dignifica? Lo que dijimos antes: hacerlo libre, hacerlo productivo, hacerlo trabajador, que no sea cliente electoral de nadie, que tenga libre voluntad, que pueda crear, que pueda innovar, que pueda producir. Bueno, el resultado es malísimo, porque quiere decir que no dignificó al pueblo argentino con el 50% de pobres. Ahora me van a decir: el 50% de pobres tiene que ver con Macri. Mentira. La pobreza estaba antes de Macri, el déficit fiscal estaba antes de Macri, la corrupción estaba antes de Macri, el espionaje estaba antes de Macri, todo estaba antes de Macri. Macri lo único que hizo, lamentablemente, es no resolver de fondo, de cuajo, todas esas cosas. Pero sigue, porque la CIDE, por ejemplo, Servicio de Inteligencia, ahora AFI, es una cloaca desde el momento que nació, porque siempre fue un pésimo servicio de inteligencia y un hábil servicio de espionaje para tributar al gobernante de turno con fondos que nunca se rendían porque eran reservados. Y eso fue así desde su creación. Y la creación, ¿quién la hizo? Perón. Esto dicho además con claridad. Gestapo USS, un sistema de información muy privado y de manejo. Pero para redondear, doctor, y finalizar esta charla, que hemos derivado a muchos temas, otro de los problemas que vamos a tener que tratar de resolver también en la costa, pero en toda la nación en especial, son las reformas a nivel de los sindicatos, las reformas sindicales y la regulación del derecho de huelga. Por ejemplo, ¿cuántos
días de clase han perdido los chicos por los paros sistemáticos que le hicieron al gobierno de Macri. Eso es un daño que los europeos, en especial los alemanes, lo eliminaron porque definieron que los docentes tenían que ser considerados como servidores públicos y por lo tanto no tenían derecho de huelga. Es igual que el policía, es igual que el policía o igual que el militar, y debería ser igual que otras profesiones donde como servicio público, servidores públicos, no tienen ese derecho de huelga, sí tienen el derecho de peticionar, el derecho de protestar, el derecho de reclamar, pero por otros métodos que no son la paralización de la actividad, sin duda alguna. Pero además le digo que ahora en la pandemia yo presenté un proyecto que ha quedado un poquito perdido ahí, pero que está para ser tratado, donde digo que todos los trabajadores no afiliados a los sindicatos se prescinda de retenerle, porque hay una clave de aportar los no afiliados, porque ellos se benefician con los aumentos que se logran en la paritaria, con el convenio laboral. Bueno, eso hay que suspenderlo para que el trabajador tenga ese 3%, 4% que se le retiene en su bolsillo y no en las arcas sindicales. Que los sindicatos hagan su sacrificio también, reduciendo sus ingresos a partir de esta situación. Pero por supuesto que hay que hacer una reforma de la ley sindical, de la ley de obras sociales, hay que hacer una reforma laboral, hay que hacer una reforma impositiva, hay que hacer una reforma educativa, hay que hacer todas las reformas del mundo porque la Argentina tiene que cambiar si quiere sobrevivir y retomar el camino de la prosperidad, sin duda alguna. Doctor, en este momento nosotros tenemos la expectativa de generar un polo de desarrollo en las costas del Tuyú. Sé que la lucha va a ser dura, cruel, pero confiamos en que se la podamos llevar a cabo. Todo aquello que usted precise para que nosotros empujemos de nuestro pequeño lugar, no tiene nada más que decirlo. Bueno, hagamos ahora, digo, se me ocurre, promovamos un Zoom, una videoconferencia con los protagonistas de la costa que quieran, los protagonistas me refiero a los actores económicos, los comerciantes, la gente que quiera aportar alguna idea, y así interactuamos y nos damos fuerza mutua, porque también para poder abrir puertas en el Congreso, para poder empujar un proyecto como este y otros, se necesita esa tonicidad que le da el empuje que viene de abajo de la gente y la conciencia, porque además tenemos que invitar a todos los profesionales, a los comerciantes, a todos los, por supuesto, no voy a decir que vamos a hacer una asamblea desde San Bernardo hasta San Clemente o hasta Santa Teresita, pero vamos a hacer algo que sea representativo y que a su vez movilice una corriente de pensamiento no tanto ideológico como práctico, es decir, la necesidad de rehabilitar a la costa, el trabajo en la costa, la posibilidad de que la gente permanezca todo el año dignamente viviendo, que haya actividad, que haya dignidad. Eso es lo que nosotros estamos planteando. Para todo el país, por supuesto, pero en este caso para la costa. Perfecto, doctor. Cuente con nosotros. Ya mismo vamos a empezar a organizar ese Zoom mayor en todo el área que podamos. Cuente con nosotros. Muchísimas Bueno, muchas gracias. Muy agradecido. Gracias, doctor. Gracias. Buen día. Buen día.